Vamos a entrar en la parte número 2 de esta serie que empezamos la semana pasada, llamada Eventos del Tiempo del Fin. Y la semana pasada comencé a hablarles acerca de las dispensaciones o diferentes periodos de tiempo que el Señor estableció, en los cuales Él dividió la historia, incluyendo por supuesto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como ya hemos visto, la Biblia en su plenitud, en su totalidad, está compuesta o está dividida en 7 dispensaciones, ¿no? La primera es la dispensación de la conciencia, cuando Adán y Eva estaban caminando con Dios antes de pecar. Había inocencia en ellos, la dispensación de la inocencia. Y luego la segunda dispensación es la dispensación de la conciencia, cuando ellos en su estado caído debían ser regidos por su conciencia. Lamentablemente esto no les funcionó porque, como ya hemos dicho, los pensamientos del hombre, de su corazón de continuo, tendían al mal, ¿sí? Luego la tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. Dios estableció 70 naciones, las cuales aparecen en la tabla de las naciones en Génesis capítulo 10. Y luego entramos a la dispensación de la promesa, donde Dios le dio una promesa a Abraham. La quinta dispensación, que es la última del Antiguo Testamento, es la dispensación de la ley. Y luego entramos en las dos últimas, en la recta final, la división que tiene que ver con el Nuevo Testamento, que es la dispensación de la era de la iglesia, o también se conoce como la dispensación de la gracia. Y luego tenemos también la dispensación del reino o del milenio, que dura 1000 años. Ahora quiero decirles una cosa. ¿Cuántos saben que Dios es eterno? El Dios eterno, el Dios de los siglos y quien habita en la eternidad, también piensa en términos de periodos de tiempo. Porque la obra de Dios es progresiva, paulatina, es secuencial. Él obra de fase en fase. Empieza con un bloque, sigue al siguiente. Nosotros aprendemos las cosas en bloques. Por eso está primer grado, segundo grado. Hay algo sucesivo que toma lugares más. Cuando nosotros nos movemos de un lado hacia otro. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un viaje, tienen un itinerario, y en este itinerario hay varias escalas, ¿no es así? Empiezan acá, continúan aquí y luego llegan a su destino final, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios es progresivo en su pensamiento, pero también es progresivo en su obra. Quizás a alguno esto no le parezca correcto, pero sí es la verdad. Nuestro Dios, que es espíritu, nuestro Dios es completamente lógico. Él no es ilógico. Su palabra es totalmente razonable. La Biblia dice, está atento a mis razones. ¿Cuántos saben que Dios tiene razón? Él tiene la razón. El que ha perdido la razón es el mundo, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios es completamente razonable, es exacta y posee una perfecta precisión. Entonces, Dios nos lleva a nosotros de menos a más. El avance, los progresos que hacemos son justamente un paso a la vez. Es más, tanto en el libro de Salmos como en el libro de Proverbios se nos dice que cada día en nuestro caminar con Dios tiene un incremento de luz. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Cuántos saben que no hay retrocesos en Dios? ¿No? Va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces la revelación es progresiva, cada día es más brillante que el siguiente, va en aumento. Y es lo mismo con las dispensaciones. En la historia, cada dispensación es un paso, es un avance adicional hacia el destino brillante y glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Y obviamente lo que termina en este caso es lo mejor. Entonces eso nos lleva a nosotros a este destino que es maravilloso, que es la séptima dispensación, el reino de Jesucristo por 1000 años. Entonces tenemos que ver que Dios es un Dios que ha dividido la historia. Miren, la historia del mundo adámico, el mundo que Dios colocó bajo el primer hombre Adán, está enmarcada en un periodo conocido como una semana milenaria. La semana tiene 7 días, en este caso son días que duran 1000 años. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces la historia está enmarcada dentro de una semana milenaria de 7000 años. Entonces hemos dicho que Dios es progresivo, tanto en su pensamiento como en su obra, pero también la revelación de Dios es progresiva. Así que Él ha traído a la humanidad luz y ha estado incrementando la luz. El principio o el inicio de la revelación está en el libro de Génesis. Y en el libro de Apocalipsis encontramos un nivel muchísimo más alto de revelación.
Ahora, la semana pasada vimos en Hebreos 1, los versículos 1 y 2, cómo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo las edades. Eso ya lo vimos la semana pasada. Y hemos visto de que en el Antiguo Testamento hubo 5 periodos o dispensaciones, y también encontramos que en el Nuevo Testamento hay 2 más, porque son 7 en total. En las 5 primeras Dios habló a los padres judíos a través de los profetas, y en esos últimos días nos ha hablado a nosotros, los gentiles, a través del Hijo del Señor Jesucristo. Como ya dije, Él es el que va a heredar todas las cosas. Él es el único digno. Él creó la tierra, es su tierra. Amén. Y así que Él viene para tomar posesión de ella porque le pertenece. La tierra ha sido secuestrada lamentablemente por el pecado de Adán, quien entregó la tierra en bandeja de plata al archienemigo de Dios y del hombre, que es Satanás, ¿no? Pero eso es temporal. Y bueno, y Jesús también se nos dice ahí en Hebreos 1:2 que Jesús hizo los siglos, hizo las edades, hizo las dispensaciones. Así que fue Jesús mismo el creador, el que estableció estas dispensaciones de tiempo o periodos. Y en esos diferentes tiempos hemos visto cómo Dios se ha dirigido al hombre. Dios le ha hablado al hombre de diferentes maneras, bajo diferentes formas o métodos. Es decir, a lo largo de la historia vamos a ver cómo Dios ha cambiado la forma en la que Él se ha acercado al hombre. Diferentes métodos, diferentes formas en las cuales Él trajo su palabra, pero la manera en que el hombre responde a Él siempre ha sido la misma a lo largo de la historia. Es por fe. Por favor, repiten conmigo, es por fe. Bien, y eso es lo mismo en cada dispensación, tiene que ser por fe. Entonces, vuelvo a repetirlo, la palabra de Dios traída al hombre en diferentes periodos, diferentes épocas, siempre ha variado, siempre ha sido diferente, pero el hombre siempre ha tenido que responder a Dios por medio de la fe. Así que la salvación nunca ha sido, ya lo dije anteriormente, por guardar la ley o por los sacrificios o por los ritos o por buenas obras. La salvación siempre ha sido por fe, por gracia, a lo largo de todas las dispensaciones. La justificación, el hombre no puede ser justificado por méritos personales. La justificación a lo largo de los periodos de tiempo también ha sido a través de la fe. Ahora, todos los hombres de la lista de Hebreos capítulo 11 que caminaron con Dios y que maduraron espiritualmente en su relación con Dios, todos ellos respondieron a Dios de la misma manera, fue por fe. Allí leemos que por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David y los profetas, y la lista continúa. No solamente ellos respondieron a Dios por fe, caminaron con Dios, maduraron espiritualmente mediante su fe. Eso no solamente fue exclusivo para ellos. Si ustedes leen el capítulo 12, versículo 1 de Hebreos, dice, por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todos los hombres de fe, de la galería de fe de Hebreos 11, son testigos de nuestra propia carrera espiritual, nuestro caminar con Dios. Así que si ellos respondieron a Dios con fe, también nos toca a nosotros vivir por fe, porque justo por la fe vivirá. Amén. Ahora vamos a regresar a Hebreos, el capítulo 11, para ver un poquito más esto de las dispensaciones y para poder seguir avanzando con los eventos del tiempo del fin. Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe. Otra vez vemos que uno de los temas principales de este libro o epístola, de esta carta, es justamente la fe. La fe es súper importante. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿Quieres tener un buen testimonio? Vive por fe. Alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. Ahora, luego entramos al versículo 3, que es bien interesante, y otra vez vuelve a tocar el tema de la fe, ¿no? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Normalmente los que enseñamos fe nos remitimos al versículo 1 como para decir esta es la definición de la fe, pero hay más que una definición de la fe en Hebreos 11.1, ¿no? Allí se establece claramente que la fe es certeza, la fe es convicción, la fe es seguridad dentro, la fe es del corazón, del hombre interior. Por lo tanto, tú no debes hacer nada si no estás primero convencido o persuadido por dentro. Hacer cosas por fe no es lanzarse a ciegas, es basarse en convicciones que te han venido
a partir de tu relación con Dios, su palabra y su espíritu. Entonces, cuando haces algo por fe, ¿no? La fe viene por el oír y el oír, ¿no? No hagas nada, entre comillas, por fe si no has oído o no has tenido una convicción. Así que la fe es certeza, es convicción y no tiene nada que ver con algo mental, porque la fe es del corazón. ¿Okay? Aquí el sustituto falso o fake de la fe es el asentimiento mental, ¿no? Pero el asentimiento mental no tiene nada de espiritual, no hay poder, por lo tanto. No está la sustancia espiritual llamada la fe. Ahora, hay más que solamente la definición de fe en el versículo 1, y está bien, hay un contexto aquí que tenemos que respetar, ¿no? Acá también se está, juntamente con la definición de la fe, haciendo una descripción de la naturaleza de la fe y de su comportamiento. ¿Quieres saber cómo se comporta la fe? La fe tiene un comportamiento, ¿no? Es la manera en que estos hombres de fe que aparecen más adelante, ¿no?, respondieron delante de Dios y respondieron de diferentes formas. Ya hemos dicho, Hebreos 11:1, que la fe es una convicción, pero van a darse cuenta, leyendo más adelante, que también la fe es una confesión. Una forma en la cual tú respondes a Dios es confesando la palabra que has creído, pero también es actuando en la palabra que has creído, porque la fe también es una acción. Eso es bien importante. Entonces, hay una larga lista de hombres de fe en el Antiguo Testamento que vivieron por la fe. Y en ese capítulo nos da a nosotros un material ilustrativo concreto para que nosotros sepamos cómo poder responder a Dios al igual que ellos lo hicieron de manera exitosa. ¿Me están siguiendo o no? Hay mucho material ilustrativo, no solamente en el Antiguo Testamento. Aquí se está haciendo un resumen de todos esos hombres que vivieron en el Antiguo Testamento para que nosotros que hemos alcanzado el fin de las edades podamos ser amonestados y podamos ser exhortados en todo esto. Así que cuando leemos a partir de Abel hasta esa larga lista, todos los nombres que están incluidos aquí, nos vamos a dar cuenta que ellos respondieron a Dios por la fe y hubo cosas tremendas que Dios hizo en el escenario humano a través de cada uno. ¿Cuántos de ustedes quieren ser personas que van a ser utilizadas por Dios para traer grandes cambios? ¿Cuántos de ustedes quieren ser gestores del cambio? Y eso es importante, porque esos cambios vienen cuando nosotros nos cedemos al poder de Dios y este se puede manifestar. Hebreos 11 es conocido como la lista de héroes de fe del Antiguo Testamento, o la galería de fe, y describe con precisión las proezas y hazañas de estos hombres, lo que ellos experimentaron en su relación con Dios. Y todo es sobrenatural. Ahora, hemos leído Hebreos 11, versículos 1, 2 y 3. Cuando leemos el versículo 3, el lector casual, la mayor parte de las personas que leen ese versículo, de inmediato piensan, su mente se conecta con el relato de la creación. Algunas personas piensan que entonces que aquí se está hablando acerca de cómo Dios creó el universo. Pero introducir esa noción o pensamiento dentro de ese contexto rompería la armonía de lo que se está diciendo en todo el capítulo. Hebreos 11, hemos dicho, está hablando de las hazañas y proezas que pudieron hacer estos hombres de Dios, de fe del Antiguo Testamento. Y acá no está hablando del acto de la creación del universo, porque el enfoque del capítulo está en lo que ellos hicieron en su respuesta de fe y lo que ellos lograron mediante su fe durante el tiempo de su existencia. Entonces acá no se está hablando acerca de la demostración de fe de Dios, o que Dios es un Dios de fe. Se está hablando acerca de las acciones y el comportamiento de esos hombres listados acá que vivieron por fe. Entonces el versículo 3 no interrumpe en realidad la armonía del mensaje, cambiando a un tema completamente diferente. Lo que pasa es que no le hemos dado un vistazo más profundo al versículo 3. Si nosotros nos contentamos con mirar las cosas por encima, superficialmente, nunca seremos cristianos de profundidad. Dios no te llamó a vivir una vida cristiana light. La vida tiene que ser vivida en profundidad. Por eso la Biblia dice cavó y ahondó. Si hay profundidad, hay solidez imbatible. Amén. Ahora, voy a leer otra vez ese pasaje, Hebreos 11, del 1 al 3. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Y luego entramos al versículo 3. ¡Oh, sorpresa! En el texto aparecen 3 diferentes palabras griegas. Obviamente no aparecen cuando leemos nuestro Nuevo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido, el griego katatizo, el universo, y aquí aparece el término aion,
por, y el griego dice una palabra, no la palabra, y aquí aparece el término griego rema, rema de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estas tres palabras se las voy a explicar. Ahora, ¿cuántos pueden reconocer, si estuvieron acá la semana pasada, pueden reconocer que la segunda de las tres aparece en Hebreos 1:2? ¿Se acuerdan? Que en esos últimos días, en esos postreros días, Dios nos ha hablado ¿cómo? ¿A través de quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo aión, las edades, los siglos, las dispensaciones. Entonces, quiero volver a recordarles, la frase el universo viene del término griego aión y significa los siglos, las edades o las dispensaciones. La primera de las tres palabras que aparece en Hebreos 11:3 es la palabra constituido, del griego katartizo, y significa organizar, formar, ajustar, equipar, perfeccionar. Esta palabra se utiliza en relación con la labor que hacemos los que somos dones de ministerio para equipar, entrenar a la gente, ¿no? También se utilizaba cuando agarrabas un barco y lo preparabas para una larga travesía. Pero katartizo significa también tomar algo existente, cambiarlo y alterar su forma externa. Y por eso sabemos, por esta palabra, sabemos que el Espíritu Santo aquí no se está refiriendo a la creación original del universo, porque si el Espíritu Santo hubiese querido expresar esa noción o idea de la creación del universo de Génesis 1, hubiese utilizado una palabra griega completamente diferente, porque katartizo no describe la creación de algo nuevo, sino la modificación o alteración de algo ya existente. Es como un alfarero que toma un poco de barro, ¿no? Y si quiere hacer una vasija, entonces comienza a darle forma, comienza a moldear y cambiar la forma del barro hasta que ya obtiene esa vasija. Por lo tanto, en Hebreos 11:3, la palabra constituyó describe la remodelación o alteración de un mundo que ya existía y no se está refiriendo a la creación original de Génesis capítulo 1. Por favor, repitan conmigo, este versículo no habla de un acto de creación, sino de uno de transformación. Bien, y la tercera palabra griega es la palabra rema, ¿no? El término palabra viene del griego rema y se refiere a una palabra hablada o una revelación directa o dada de parte de Dios a alguien en particular. Alguien definió el rema como una palabra específica a una persona específica en una situación específica. Un ejemplo de esto, cuando los discípulos estaban en la barca en medio de una tormenta, de repente ven a Jesús caminando hacia ellos encima del mar, ¿no? Con las olas y todo eso, y se espantaron. Entonces Pedro, el impulsivo Pedrito, dijo: Señor, si eres tú, manda a mí que yo vaya a ti. Y entonces Jesús le dijo: ¡ven! ¿No? Ese fue un rema, ¿no? Si Jacobo o Juan o alguno de ellos hubiese ido, se hubiese hundido, porque no era un rema para él, no era una palabra para él. Bien, entonces, volviendo a encuadrar todo dentro del contexto, lo que Dios está diciendo en Hebreos 11:3 es que los cambios que Él efectuó en la tierra en cada dispensación vinieron por una palabra rema dada directamente por Él a cada uno de esos hombres de fe que caminó con Él y que lo obedecieron. Cada uno de ellos, como ya hemos dicho, respondió a Él por la fe y cumplió sus propósitos en la tierra durante cada uno de esos periodos de tiempo. Así que la mejor forma de poder traducir Hebreos 11:3 es con esta paráfrasis, ¿no? Por la fe entendemos que los diferentes periodos de tiempo, las diferentes décadas, generaciones, siglos y milenios dentro de la pasada historia de la humanidad fueron completamente alterados, remodelados y transformados radicalmente por aquellos que recibieron una palabra rema de Dios, de modo que lo que ahora se ve fue hecho a partir de lo que no se veían. Y ahora ya todo tiene sentido, los puntos se conectan y está confirmando el mensaje integral del capítulo 11. Así que vemos que la fe, las acciones, el comportamiento, paciencia y obediencia de estos hombres le permitieron a Dios efectuar su voluntad en dichas generaciones. Dios
¿Qué hizo Dios? Dios le dio a cada uno de estos en la lista una simple palabra, una simple directiva. Ellos obedecieron y el mundo de sus días cambió completamente. El ejemplo más dramático quizás es el caso de Noé, porque Dios le dio a Noé una palabra directa. Viene un diluvio, hazte un arca. Hay algunas personas que piensan que Dios les va a hablar en un extenso tratado de 50 páginas, ¿no? No, acá fue algo simple, puntual, algo concreto, directo. Así que los periodos de tiempo de la historia de la humanidad no están en las manos de los hombres, están en las manos de Dios. No están en manos de la CNN o de Fox News, ni tampoco del New York Times o de la BBC de Londres, ni tampoco en el Diario del Comercio, ni Perú 21, ni etcétera, etcétera. Porque estas agencias noticiosas supuestamente deberían reportar los hechos, lo que está ocurriendo, y no una versión sesgada de las cosas. Ellos no son los que hacen que las cosas ocurran. O sea, quiero que ustedes sepan que hay cosas que están ocurriendo en el mundo que fueron originadas por la invisible palabra de Dios. O sea, Dios trabaja detrás del escenario visible, detrás del escenario humano. ¿Se dan cuenta que lo que se ve tuvo su origen en lo que no se veía? Así que Dios desde la dimensión espiritual está obrando. Y quiero decirles una cosa. Dios está obrando en la situación y en el mundo mucho más de lo que tú piensas, te imaginas o lo que a ti te parece. Dios está haciendo muchísimo más de lo que tú sabes y de lo que yo sé. Porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Por eso es sumamente importante que tú y yo mantengamos las líneas de comunicación con el cielo completamente abiertas para recibir de parte de Él lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Tu existencia en este tiempo no es una casualidad. Si estás vivo en este tiempo, en estos días, en esta generación, en esta dispensación, es porque has sido completamente equipado para cumplir con el propósito y designio de Dios para ti. Hay cosas que Dios quiere hacer en la tierra a través tuyo. Así que no mires a tu compañero, a tu hermano, a tu costado y le eches a él el asunto. No, hay algo que tiene que ver directamente contigo. Entonces, quiero decirte que existe para ti una asignación divina, dada por Dios, y lo que tienes que buscar tú en tu tiempo de comunión con Dios es qué es lo que Él quiere que tú hagas. Así que a pesar de los eventos trágicos que están tomando lugar en el mundo, porque Satanás está vivo y activo en el planeta Tierra, abortando, matando y destruyendo, a pesar de todo lo que el diablo está haciendo, sabemos que la palabra de Dios está en operación, es todopoderosa. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Y esa palabra sigue obrando y finalmente sabemos el fin de la historia. Los propósitos de Dios serán cumplidos a pesar de todo lo que el diablo haga. Y en este tiempo, en esta dispensación, la sexta de las 7, Dios está obrando a través de su iglesia y nosotros somos la iglesia. Así que Él está haciendo algo tremendo en la tierra y el fin de todo es el siguiente. Cristo vendrá y recibirá por herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Gracias a Dios, es su tierra. Ahora miren cómo el apóstol Pablo describe maravillosamente, de una manera muy puntual. Él nos explica en Efesios, el capítulo 1, versículo 10, y es una evidencia de lo que estamos diciendo, y cómo él escribe acá de que al final de todo Dios va a lograr reunir todas las cosas en Cristo. No solamente, ya hemos visto que Cristo dividió la historia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no solamente la dividió también en periodos o dispensaciones. Cristo es el agente central de la historia y de nuestras vidas. Cristo es lo más importante. Y dice en Efesios 1:10, y habla del propósito o designio de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. En el griego dice recapitularlas, ¿no? Juntarlas en Cristo. Y miren la palabra que introduce aquí, en la dispensación. ¿Se acuerdan el término griego? Oikonomía, ¿no? En la dispensación de la plenitud de los tiempos. Se está hablando de una dispensación. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, hay algo que Dios está haciendo y finalmente todo va a terminar con Jesús ocupando el lugar que le corresponde. Así que el mundo que estamos viendo en la actualidad no es el mundo que vamos a ver en el futuro. Otra vez, la gente pregunta, ¿dónde va a terminar a parar este mundo? Yo les digo, bajo el control absoluto del Señor Jesucristo, en justicia, en paz, en orden. ¿Bien?
Entonces la tierra no es de Satanás, es del Hijo de Dios. Y lo que estamos experimentando ahora, presenciando ahora, es completamente temporal, pero la palabra de Dios es eterna, es invisible y nosotros vivimos por ella, vivimos por la fe. Así que en ese tiempo, mucho más que nunca, debemos saber que Dios está conduciéndonos a nosotros hacia el más glorioso periodo de tiempo que la tierra jamás ha conocido. Me refiero al reinado milenial de Jesucristo. Así que no tengo ningún problema en decirles que existen eventos gloriosos en el horizonte, ¿no? Si tú ves el cielo nublado, dice vendrá una lluvia, hay señales. Bueno, yo les digo, bueno, hay eventos esperándonos que son los más trascendentes de toda la historia de la humanidad. Así que Dios mismo es el que ha puesto los siglos o las edades bajo un formato dispensacional que contiene una pluralidad de 7 diferentes dispensaciones. 5 de ellas, las 5 primeras, las del Antiguo Testamento, ya se cumplieron. Una de las 7, la primera del Nuevo Testamento, es la actual, es la sexta de las 7, es la era de la iglesia y es la más larga de todos, porque ya lleva unos 2000 años. Está por terminar, va a terminar con el rapto de la iglesia, y después de un paréntesis transicional de 7 años, llamado la tribulación o el periodo de tribulación, vamos a entrar en la séptima y última dispensación, que es la mejor de todas, y durará justamente 1000 años. Así que, hermanos, lo mejor está por venir. Y cuando decimos esto, no estamos exagerando, no es una frase cristiana o evangélica que se repite todos los días por allá como un loro. No, estamos hablando de la verdad de Dios. Ahora, después de que terminen estas 7 dispensaciones, Dios va a resetear todo, ¿no? Va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales no habrá ningún rastro, vestigio de pecado, y serán cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, como dice la Escritura, more la justicia. Y lo que va a ocurrir es que la Nueva Jerusalén, la ciudad más preciosa que jamás van a presenciar, ¿no?, va a descender del cielo y se va a posar sobre la nueva tierra. Y vamos a entrar en lo que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Vamos a estar viviendo en nuestros cuerpos glorificados, eso después del rapto, ya vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a atravesar todo el milenio en cuerpos glorificados y vamos a entrar en la eternidad, si se puede decir así, con cuerpos glorificados, y vamos a servir a Dios y vamos a reinar juntamente con Él por los siglos de los siglos. Entonces vamos a entrar en lo que los eruditos llaman la futura eternidad o la eternidad de las eternidades, así la llaman. Y así estaremos con el Señor siempre y por siempre. Entonces, he querido empezar esta serie enseñándoles acerca de esta herramienta, ¿no? La herramienta dispensacional nos ayuda a nosotros a comprender muchísimo mejor la razón por la cual, por ejemplo, el rapto no va a ocurrir, ¿no?, durante la tribulación. Tiene que ocurrir antes de la tribulación, no durante la tribulación y tampoco después de la tribulación. Así que en esta serie llamada Eventos del Tiempo del Fin, obviamente nos vamos a enfocar en los eventos que tienen que ver, los pertenecientes a la sexta y séptima dispensación, es decir, la sexta y la séptima. Ahora, vamos a empezar con la sexta, por supuesto, que es la primera del Nuevo Testamento, es la actual, la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. ¿Por qué se le llama también a esta dispensación la dispensación de la gracia? Porque así se le llama en los libros de Efesios y Colosenses. El apóstol Pablo habla de la gracia de Dios que le ha sido dada para administrarla o para dispensarla en este tiempo único. Y como dije, cada dispensación es única y ha sido ordenada por Dios. Y dentro de cada una de estas dispensaciones hay eventos o sucesos o acontecimientos puntuales dentro del programa de Dios en el cual Él está conduciendo todo hacia el destino que Él ha predestinado para nosotros. Y obviamente, como dije, todo desemboca en Cristo Jesús. Entonces hay un plan que tiene que ser cumplido, hay un propósito que tiene que ser alcanzado. Ahora, cuando nosotros leemos las epístolas que fueron escritas a las iglesias, y tenemos que darnos cuenta que las epístolas son cartas escritas directamente a nosotros, nos encontramos con una palabra muy importante que tiene que ver con los designios de Dios para esta dispensación actual. Y esa palabra chiquitita es la palabra misterio. Por favor, repitan conmigo, misterio. Ahora, si nosotros hacemos un estudio con respecto a esta palabra, pueden agarrar la concordancia de su Biblia y buscar ahí misterio en Mateo, misterio en Marcos, etc. Se van a dar cuenta que la palabra misterio aparece en los evangelios en relación, en primer lugar, con el reino de Dios. En Mateo,
en Marcos, ¿no? También leemos en 1 Corintios que se habla de la sabiduría de Dios, se habla también del evento del rapto de la iglesia como un misterio. Y también cuando leemos en Efesios y Colosenses, la palabra misterio está relacionada con la iglesia. En 2 de Tesalonicenses tiene que ver con el misterio de iniquidad, del espíritu del anticristo que está en operación en el mundo. Y en 1 de Timoteo habla acerca de la fe y de la piedad. Y finalmente la palabra misterio se repite varias veces en Apocalipsis, ¿no? Ahora, cuando decimos misterio, la gente piensa normalmente que misterio es una palabra que nunca la gente va a poder entender, o se refiere a algo que nunca van a poder entender. Y este es un concepto erróneo, porque un misterio en la Biblia, no en el diccionario, sino en la Biblia, no es algo que no podemos entender. Más bien, un misterio es algo que ahora entendemos, pero que no fue entendido antes. Y estoy refiriéndome a algo que estuvo oculto, algo que antes de la era de la iglesia estaba escondido, era ignorado. Y hay muchas cosas a las cuales Dios se refirió en ese otro tiempo del Antiguo Testamento, pero que recién han sido plenamente reveladas en este tiempo en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús utilizó varias veces la palabra misterio para referirse al reino de Dios. Por ejemplo, Mateo 13, él habla acerca del reino de Dios, pero si saltamos a Mateo 16, entonces él nos da un chispazo de luz y habla acerca de la iglesia, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes saben que hay una relación entre el nuevo nacimiento y el reino de Dios, ¿no? Jesús dijo, ¿no?, a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y la única forma de poder entrar en el reino de Dios o nacer de nuevo es bajo esta actual dispensación que es la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. Así que la palabra misterio, ¿no?, nos está dando luz con respecto a lo que iba a empezar en esta dispensación que era desconocido a toda la gente del Antiguo Testamento. Nadie sabía lo que era este misterio de la iglesia. Es más, siendo la iglesia un misterio, los mismos discípulos no sabían que vendría. Ellos pensaban más bien que el paso siguiente era que Jesús, el Mesías, establecería su reino acá en la tierra. Entonces, en Hechos, el capítulo 1, ellos le preguntan al Señor antes de su ascensión, ¿no?, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre ha puesto en su sola potestad, porque los discípulos en ese momento, estoy hablándoles del inicio de la era de la iglesia, tenían que enfocarse en llevar a cabo la gran comisión. Entonces, los discípulos aún pensaban que Israel seguía siendo el custodio, el depositario de la palabra de Dios, pero no se dieron cuenta que esta posta le fue pasada a la iglesia el día de Pentecostés, hasta que entre la plenitud de los gentiles y finalmente nosotros vamos a devolver esta comisión a Israel para que la cumplan en el periodo de la tribulación y finalmente, y eso va a ocurrir cuando la iglesia sea arrebatada. Así que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos antes de ascender al cielo que a ellos, a la iglesia, les sería dada la gran comisión. Pero como dije, para los discípulos, la iglesia era completamente un misterio. Por eso cuando Jesús mencionó la iglesia por primera vez, y la palabra iglesia aparece solamente 3 veces en el libro de Mateo. Una en el capítulo 16 refiriéndose a la iglesia universal y 2 veces en Mateo 18 refiriéndose a la iglesia local. Pero cuando Jesús les habló diciendo, edificaré mi iglesia, sus discípulos seguramente se miraron el uno al otro. ¿Iglesia? ¿Qué es eso? No sabían a qué se estaba refiriendo Jesús, ¿no? Porque para ellos era en ese momento un completo misterio. Pero una vez que el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, la revelación del misterio del Evangelio fue completamente dado a la iglesia. Ahora voy a explicarles esta palabrita griega, la palabrita misterio. Viene del griego misterión, y en el tiempo del primer siglo se refería a las filosofías y enseñanzas de las antiguas fraternidades. Estas enseñanzas o filosofías eran conocidas únicamente dentro de dichas fraternidades o sociedades secretas. Y lo mismo ocurrió, ¿ya han escuchado acerca de los masones? Hay otras fraternidades, por supuesto, pero si tú quieres entender sus enseñanzas, debes ser parte de dichas fraternidades. Normalmente en este tipo de sociedades y hermandades existen palabras,
frases claves, contraseñas secretas, y lo que ocurre dentro es completamente secreto a menos que uno de sus miembros salga y abiertamente comience a hablar y a declarar lo que está ocurriendo allí a puerta cerrada, ¿no? Así que esa es la idea comunicada por la palabra original en el griego, misterio, ¿no? Ahora, si lo aplicamos a la iglesia, la Biblia dice que lo que nosotros predicamos al mundo es locura. No, el mundo no puede entender lo que nosotros hablamos. Y es un misterio porque no tienen el Espíritu Santo. No, aunque escuchen las palabras que hablamos, no las entienden. Entonces, para que una persona forme parte o pase a formar parte de la sociedad, entre comillas, secreta, llamada la iglesia, tienes que decir la frase secreta, ¿no? Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo resucitó, lo levantó entre los muertos. Amén. Entonces, en ese momento, ¿no?, naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a ti, tus ojos se abren y lo que era un misterio ahora comienza a convertirse en palabras de vida. Podemos ser llenos del Espíritu Santo y bueno, aquí vemos un tremendo cambio. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo también viene a nosotros y Él hace la diferencia en nuestras vidas. El día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado y ahora tenemos algo que es muchísimo mayor de lo que ellos poseyeron en el Antiguo Testamento. Ahora somos templo del Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, podemos hablar en otras lenguas, podemos recibir revelación, podemos recibir dirección directamente de parte de Dios sin tener que consultar con un profeta o un vidente, que era la forma en el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros comenzamos a caminar con Dios en el Espíritu, vamos a empezar a recibir un montón de entendimiento acerca de cosas que para ellos en otro tiempo, esto es en el Antiguo Testamento o en las 5 primeras dispensaciones, fue un total misterio. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, jamás se les imaginó. Así que la iglesia era un misterio. La morada del Espíritu en nosotros también era un misterio. Y hay muchas cosas más que abarca esa palabra misterio en el Nuevo Testamento. Así que el misterio relacionado con la iglesia empezó el día de Pentecostés y va a terminar en el tiempo del rapto de la iglesia. Y una de las cosas más importantes que necesitamos reconocer es que en este tiempo, en esta dispensación, nosotros estamos en Cristo. Repitan conmigo: yo estoy en Cristo. Yo estoy en Él. Tengo una posición en Cristo. Es la mejor posición en la cual una persona puede estar. Y la Biblia también nos habla de algo, ¿no? Proyecta una luz tremenda, una imagen, una meta, ¿no? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el lema de verdad y libertad? Formando a Cristo en ti. Entonces, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, ¿no?, y el conocimiento del Hijo de Dios a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, tiene que haber transformación y esa transformación nos lleva a ser como Él. Y esa es la meta más grande, más gloriosa, más noble a la cual tú puedes aspirar. No ser cabeza de una gran corporación, no. Ser más como la cabeza del cuerpo de Cristo Jesucristo. Ser más como Él en todo. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, Cristo no vivía en la gente del Antiguo Testamento, pero ahora Él vive en los creyentes de la iglesia. El sumo sacerdocio actual de Jesús sobre su iglesia también fue un completo misterio para la gente en el Antiguo Testamento. Pero a nosotros nos ha sido dado y es revelado. Tenemos tal sumo sacerdote sentado en la diestra del Padre que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. ¿Cuántos saben esto? No tenemos que hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento, que tenías que recurrir a un profeta o un vidente para recibir dirección de Dios. O tampoco, si habías cometido un pecado, tenías que buscar a alguien de la tribu de Leví, esto es un sacerdote, ¿no?, para sacrificar un cordero, un chivo, lo que sea, y para poder borrar o perdonar tu pecado, ¿no? No, nosotros ahora por la fe tenemos entrada y acceso al trono de gracia por el camino nuevo y vivo que nos abrió por la sangre de Jesucristo, ¿no? Ahora somos hijos de Dios. En el Antiguo Testamento no existía tal cosa, ellos eran siervos de Dios. Así que tenemos una posición privilegiada. Por lo tanto, la palabra misterio ligada con la iglesia tiene que ver con todas las enseñanzas, doctrinas de la era de la iglesia y se refiere a cosas, como dije, que estuvieron ocultas en el pasado, pero que ahora nos son reveladas por el Espíritu. Obviamente, en el Antiguo Testamento hubo algunos chispazos de luz, hubo algunas claves en el camino, algunas pistas en el camino que Dios dejó dentro del camino de la revelación progresiva, tipos y sombras, ¿no? En los 4 evangelios también hay algunos chispazos de luz, pero
esas cosas que están incluidas en el misterio son reveladas solamente por Cristo mismo en la era de la iglesia. Así que en el libro de Efesios, por ejemplo, que ya tiene que ver con el Nuevo Testamento, con la era de la iglesia, leemos de que el misterio enseña que existiría primero una iglesia formada por judíos y luego por creyentes gentiles. Ustedes saben que en el día de Pentecostés, cuando oficialmente se dice que fue el inicio de la iglesia, 3,000 judíos se convirtieron y luego vinieron 5,000 más, aparte de los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Pero después las cosas cambiaron, hubo un cambio allí y Dios utilizó al apóstol Pedro para abrir la predicación al mundo gentil y Pablo fue llamado para ir a los gentiles. Entonces vamos a ir al libro de Efesios, donde se nos presenta este concepto acerca del misterio. Efesios 3, del 1 al 6. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, es decir, por la causa de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Si es que han oído, ¿no?, acerca de la administración, otra vez dispensación o economía de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Hubo una gracia que le fue encomendada a él de manera sobrenatural, la cual tenía que ser dispensada o ministrada o repartida a los gentiles. Dice aquí que por revelación me fue declarado el misterio. Otra vez la palabra misterión, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, esto es siglos o edades, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que eso es parte del misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces vemos acá que hay algo nuevo que es parte de la dispensación en la cual estamos viviendo, que fue oculto para la gente del Antiguo Testamento, y es maravilloso porque estamos viendo que cada dispensación es un incremento en el plan de Dios. Es decir, lo que tenemos ahora es mucho mejor de lo que los judíos tuvieron bajo la ley. Entonces, ¿por qué? Yo no entiendo. Si no hay retrocesos en Dios, ¿por qué hay gente que quiere retroceder a la ley? Porque quieren judaizar a la iglesia. Y eso es completamente absurdo. Eso es como manejar en contra del tráfico. Hermanos, la realidad vino. Los tipos y sombras tuvieron su lugar en su tiempo, en su momento, señalaron al futuro. Pero Cristo ya vino. Tenemos la realidad. No, imagínate, ¿no? Estás casado, tienes una esposa bellísima, como yo, ¿no? Y sería tonto de parte agarrar su foto, ¿no?, y tenerla aquí conmigo en mi billetera y todo el tiempo contemplar su foto y besar la foto de mi esposa cuando tengo a mi esposa. O sea, ¿por qué voy a enfocarme en el tipo, en la sombra, en la figura, si tengo la realidad? ¿Me pueden entender lo que estoy diciendo? Entonces, muchas veces la gente quiere retroceder y eso va en contra de lo que Dios ha establecido a través de estos diferentes periodos de tiempo. Entonces, parte del misterio era el nuevo nacimiento. O sea, nadie podía nacer de nuevo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y la fe en Cristo y todas las cosas que están incluidas en la salvación total o integral que nos pertenece en Cristo, todo eso es parte del misterio. Nada de eso existió en el Antiguo Testamento. Y como ya dije, somos templo del Espíritu Santo de Dios y tenemos ahora un ministerio maravilloso, el ministerio del Espíritu Santo a favor de creyentes para ayudarnos a caminar en lo espiritual, para caminar en lo sobrenatural, y eso es lo que nos toca en este tiempo. Ahora, miren lo que el apóstol Pablo también escribió con respecto a esto, con respecto a este tema, en Romanos, el capítulo 16, los versículos 25 y 26. Y Pablo está ministrando una iglesia diferente. Esta iglesia era mixta, había una parte que eran judíos, la mayor parte eran gentiles, pero él está hablando acerca de la revelación, del misterio. Y al que puede consolidarlos, o al que puede afirmarlos, ¿no?, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y luego dice, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora,
¿no? En la sexta dispensación, la era de la iglesia, ¿no? Ahora, mediante las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Otra vez, el justo por la fe vivirá. Aún en esa dispensación tenemos que vivir por fe. Es por fe para que sea por gracia. Y eso significa que nosotros no podemos vivir a plenitud la vida cristiana como debiéramos sin entender las enseñanzas del Nuevo Testamento. O sea, tú tienes que vivir en el Nuevo Testamento. Porque una mezcla de la ley y de la gracia es una desgracia, ¿no? Y un poco de la levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Entonces nosotros no tenemos que caer bajo el error del legalismo. Y por eso en Gálatas capítulo 3 dice que todos aquellos que quieren vivir bajo la ley o justificarse bajo la ley están bajo maldición. Pero si estamos en Cristo, Cristo nos redimió de toda maldición. ¿Y qué más? ¿No? Recibimos la bendición de Abraham, caminamos en la bendición de Abraham. Y hemos hablado acerca de esto. Somos depositarios, somos distribuidores de la bendición de Abraham. Somos poseedores de la misma. Entonces, el cuerpo de la enseñanza, ¿no? Que es parte del misterio, no se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento. Y hemos dicho que en el Antiguo Testamento tenemos sombras, tenemos tipos, ¿no? Si tú quieres levantar un edificio, hay una armazón externa que colocas primero antes, pero cuando el edificio real ya está construido, tienes que quitar el armazón. O sea, ya llegó la realidad. Entonces, los tipos y sombras contenidos en el Antiguo Testamento fue una de las diferentes formas, o métodos o maneras que Dios habló a su pueblo en aquellos días, pero es recién en la era de la iglesia que tenemos la revelación de aquello que en esa época fue un misterio. Entonces, eso nos lleva a decir lo siguiente: tú y yo, que estamos en Cristo, tenemos que vivir en las epístolas. Un poco de ubicaína espiritual. No, yo sé, hay gente que le fascina las historias del Antiguo Testamento y son lindas, ¿no? La serie Cambiando Maldiciones en Bendiciones, fui al Antiguo Testamento, vi muchas de las ilustraciones que tenemos allí de las historias del Antiguo Testamento, porque básicamente nos sirven como ejemplos de un principio que se enseña en toda la Biblia. Hay mucho material ilustrativo, como se los he dicho. Pero el cuerpo de la enseñanza que tú y yo necesitamos, porque necesitamos alimentar nuestro espíritu de algo. Y la mejor comida espiritual que tú puedes recibir es aquella que tiene que ver con quién eres en Cristo Jesús ahora en la era de la iglesia. De eso se trata, ¿no? Has nacido de nuevo, por lo tanto, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que no se aplican a ti, ¿no? Hay gente que agarra versículos de Jeremías, ¿no? y dicen que el corazón del hombre, ¿no? En Jeremías el capítulo 17, que el corazón del hombre es perverso, ¿no? Y un ratito, no aplicable. Lo siento, yo soy una nueva criatura, tengo un nuevo corazón. Entonces, hay gente que mezcla pactos, no saben separar las cosas, el error de la simplificación excesiva. Meten todo dentro de un costal, lo mezclan, ¿no? Y sale un batido que te trae una indigestión espiritual, ¿no? Porque en realidad no tiene nada que ver, no aplicable. Es como tratar de utilizar las reglas del fulbito en el ping-pong, ¿no? No aplica, ¿no? Entonces, es cierto, en el Antiguo Testamento tenemos una serie de tipos y sombras que apuntaban a este tiempo, pero recién ahora en Cristo tenemos la revelación. Entonces las epístolas nos han sido dadas directamente a nosotros como algo exclusivo para el cuerpo de Cristo. Así que quiero concluir con esto. Una vida cristiana balanceada es aquella que se nutre principalmente de las epístolas del Nuevo Testamento. Pasa más tiempo leyendo desde el libro de Romanos, ¿no? En adelante. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de cosas que tienen que ver contigo. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las realidades que tú tienes en Cristo? Hay una serie de cosas que Cristo logró para nosotros como iglesia, que son realidades, ¿no? Vamos a llamar las realidades de la nueva creación, y aparecen en las epístolas. Entonces es en las epístolas que tú y yo encontramos la revelación del misterio, y es en Cristo que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para entenderlo a plenitud. Es en las epístolas donde
tú y yo descubrimos quiénes somos en Cristo. Es en las epístolas que encontramos nuestro lugar de victoria. Es en las epístolas que encontramos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es en las epístolas que encontramos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es en las epístolas donde encontramos que Cristo en su misericordia nos dio vida y nos hizo resucitar y sentar juntamente en Cristo en los lugares celestiales. Es en las epístolas donde entendemos nuestra posición de victoria. Es en las epístolas de donde hemos extraído la visión para nuestra iglesia, verdad y libertad. Así que tenemos que vivir y tenemos que morar. No digo vivir y morir, sino vivir y morar en las epístolas, y eso nos va a asegurar que cumplamos nuestro destino en Dios. No es la voluntad de Dios que tú seas formado o moldeado a la usanza del Antiguo Testamento. Dios no te llamó a ti a ser una persona semejante a un profeta del Antiguo Testamento. Dios te llamó para que seas como alguien muchísimo mejor, que es Cristo Jesús. Cristo resucitado. Amén. La próxima semana vamos a seguir hablando acerca de todo lo que este misterio incluye, porque tiene que ver con nosotros y tiene que ver con la vida abundante que Cristo preparó para cada uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esa obra que estás haciendo en el mundo hoy. Pero también te damos gracias por la obra que estás haciendo en cada corazón hambriento y sediento de ti. Jesús, tú dijiste, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Sin nacer de nuevo no podemos entrar en el reino de Dios, no podemos ver las realidades del reino de Dios, ni podemos operar en el mismo. Y Señor, tú nos has llamado en ese tiempo a caminar en esas realidades que tú hiciste posible a través de tu obra. Jesús, tú resucitaste, traspasaste los cielos, entraste al lugar santísimo en el cielo y obtuviste para nosotros eterna redención. Si estás aquí y aún no has entregado tu vida al Señor, es cierto, Jesús murió por los pecados de todos y la salvación está disponible, está a tu alcance, pero tú tienes que aceptarla de manera voluntaria. Si tú quieres recibir a Cristo y ser parte, formar parte del reino de Dios y caminar con Él y entrar en tu destino eterno, porque Él tiene un plan para tu vida, haz de todo corazón esta oración. Repite conmigo: Dios del cielo, reconozco que te necesito. Sé que he pecado contra ti, pero te doy gracias que Jesús ya hizo algo al ir a la cruz y pagar por mi deuda. Señor, te confieso como mi exclusivo Señor. Me someto bajo tu señorío. Creo que el Padre te levantó de los muertos y que tú vives. Y con esto entro a formar parte de la sociedad secreta llamada la iglesia. Soy ahora miembro particular del cuerpo de Cristo. Estoy en ti, Cristo Jesús. Viviré para ti, caminaré contigo y veré tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Lo mejor está por venir todo el tiempo. Bendiciones.